Esto es Cava Up, el punto de encuentro de la industria del agave, tequila, mezcal e innovación mexicana para el mundo. Encendidas, humo en el salón, una copa en la mano y una conversación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente en su programa preferido, Cava Up en vivo. Y tengo el honor y el gusto de tener a uno de los invitados protagonistas en la industria del tequila, el señor Floriberto Miguel, y quien me place que nos acompañe en esta mesa el día de hoy, además de el buen Andrés Peralta. Floriberto, desde hace tiempo tenía ganas de platicar contigo porque me interesa conocer cómo fueron, sobre todo, tus inicios en la industria y cómo es que enfrentaste los primeros inicios en el Consejo Regulador de Tequila. Primero, si quieres presentarte, Floriberto, y platicar un poco de tu trayectoria. Ya, pues muchas gracias, Bernardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, básicamente yo soy biólogo de formación, egresado de la UNAM, que ahorita está de moda. Pero bueno, ahí salimos hace muchos años ya, por cierto. Y pues digamos que mi ingreso a la industria tequilera fue un tanto fortuito. Yo después de salir de la carrera empecé a hacer otros trabajos y después un amigo me invitó a un proyecto de propagación in vitro de agaves. Okay. Entonces, eso suena medio raro, pero básicamente es propagación de plantas a base de tejidos vegetales. O sea, tú agarras una penca de maguey, digamos, y lo empiezas a fraccionar y empiezas a inducirlos a generar nuevas plantas. Eso es básicamente el cultivo de tejidos o cultivo in vitro, como se conoce. Entonces, tuve la suerte que yo fuera más o menos parte de un equipo pionero en esta tecnología, hace ya también muchos años. Y derivado de eso, por ahí del 88, me invitó una empresa de tequilera para venir, digamos, a montar el proyecto aquí en Guadalajara. Sí. Concretamente, el laboratorio estaba en Tequila, Jalisco. Entonces, ahí empecé en el 88. Y bueno, después digamos, no me di cuenta, o no sabía bien a bien dónde había llegado o en qué circunstancias estaba en la industria, que yo no la conocía, pero bueno, poco a poco me fui dando cuenta que en ese tiempo la industria estaba un poco en crisis, no había agave. Okay. Entonces, para nuestro público, ¿por qué tenían el interés de hacer esta propagación? Te decía, Bernardo, había ese interés porque no había agave, entonces aparentemente entonces era por reproducir. La tecnología daba para producir plántulas sanas, muchas plántulas, y en teoría pues uno puede seleccionar plantas vigorosas, digamos, con ciertas características deseables para la industria, y entonces de ahí propagarlos y así que plantar en cantidades suficientes como para tener ya stock de agave para la industria, ¿no? Eso, digamos que lo fui pescando en el camino. En el camino. Pero bueno, ya después de básicamente 3 años, resulta que, bueno, pues ya los hijuelos naturales de los agaves que habían y todo esto se fueron propagando y dijeron, bueno, pues sale más barato que un proyecto de cultivo de tejidos y tal. Entonces, realmente se concluyó con el proyecto que digo, 3 años, básicamente. Y de ahí ya me puse a buscar otro empleo y es así como llegué a lo que en ese entonces estaba formando, que es el Consejo Regulador del Tequila. Era un proyecto y yo entré en el CRT en febrero del 94. ¿Desde que se inició? Desde que se inició. Básicamente, yo tenía algún contacto por ahí con Julio César Cova, como tú lo ubicas. Él trabajó donde yo. Y también conocí a Jorge Camacho y de alguna manera yo tenía contacto con la Cámara Tequilera. Poco, pero tenía contacto. Entonces un día me dicen, oye, mira, pues parece que hay un proyecto nuevo para acá en la industria tequilera y a lo mejor pues encajas, ¿no? Y entonces me puse en contacto con estos señores y bueno, pues ahí platicamos un poco y resulta que traían ese proyecto en formación realmente, Sí, ¿no? claro. Yo me acuerdo que entré
no sé, un 4 o 5 de febrero del 94. Y en ese tiempo, en ese día, realmente entramos 5 técnicos, o sea, 5 personas con perfil técnico. Yo soy biólogo, entraron otros 2 biólogos, una bióloga y un biólogo, un ingeniero industrial y un ingeniero químico. O sea, éramos 5 técnicos que entramos ahí. Y bueno, pues creo que igual nos platicaron lo mismo de un proyecto de formación. Y se supone que nosotros íbamos a hacer una actividad que se llamaba evaluación de la conformidad, ¿no? Okay. Un término rarísimo. Sí. En mi vida había escuchado eso. Sí. Pero básicamente de lo que se trataba era de verificar el proceso de elaboración del tequila. ¿En ese entonces ya habían hecho la norma o estaba por nacer? No. La norma, digamos, del tequila, pues la primera es de 1949. Ajá. Entonces ya habían varias versiones, actualizaciones de la norma. Y qué bueno que tocas el tema, porque cuando nosotros arrancamos, estaba en vigor la norma NAM 006 SSF en 1993. Ok. Sí. Entonces, en esa norma del 93, pues se hablaba un poco así, como muy superficial, de que el tequila tenía que ser certificado. Sí. Y también se hablaba de que para lograr esa certificación, pues se tenía que, digamos, tomar en consideración los registros del agave y el seguimiento del proceso productivo del tequila, balance de materiales, los análisis de laboratorio, ¿verdad? Para finalmente determinar si se cumplía con la norma. Entonces, pues digamos que eso es lo que decía en esencia en la parte de certificación, la norma del 93. Entonces, pues llegas y lees la norma, que yo tampoco lo había leído en mi vida, y dice, pues los registros del agave, ¿no? Y dices, pues, ¿quién registra el agave o cómo se registra? O sea, Sí. ahí empieza la primer bronquita, ¿no? Sí. Entonces, esa era la norma que estaba vigente en ese momento. Bien, a lo mejor me vas a preguntar otras cosas, pero bueno, lo chistoso, lo interesante del asunto es que cuando entramos, que fue en febrero, llegó un señor, un ingeniero, Sí. que te lo voy a mencionar todo el tiempo, que fue el ingeniero Saúl Morales Acosta. Ok. Este ingeniero, él decía, y yo le creo, fue básicamente el primer ingeniero químico que trabajó para la industria tequilera. Y en ese tiempo, en el 94, realmente se había jubilado. ¿Ok? Sí. Entonces, digamos que tenía tiempo, digamos que se levantaba y más o menos se desocupaba, ¿no? Entonces, tenía todo el tiempo para capacitarnos. Ok. Entonces, conocía todo el proceso, desde el ingreso del agave hasta el envasado. Yo sé que estuve ahí trabajando Sí. en la parte de envasado. Y entonces, así que nos torturó 3 meses con la capacitación. La verdad es que fue impresionante. El señor era una enciclopedia. Bueno, el señor. Y nos contó básicamente todos los puntos finos del proceso de producción de tequila, ¿no? Pero no solo eso, sino que además él comentaba que había vivido algunas auditorías de la autoridad, había Hacienda, la Secretaría de Hacienda. En aquellos tiempos... Sí, había dictámenes fiscales. En los que a él le tocó trabajar, estaba vigente una ley de la caña de azúcar, de impuestos para la caña de azúcar, el alcohol y bebidas alcohólicas, una cosa así se llamaba esa ley. Y bueno, derivado de eso, de esa ley, entonces había un manual que se llamaba Leyes de Alcoholes. y ese manual, que estaba muy, muy interesante, una cosa así, como una Biblia, ¿no? Para el índice de las bebidas alcohólicas, traía definiciones, cálculos, densidades del alcohol, correctores de temperaturas, de grados Brix y cosas así, y cómo cubicar, no sé, un cilindro, un cubo, una barrica, una pipa parada, una pipa, cosa que no es lo mismo, es una bronca para ver qué volumen contenían en un momento dado, ¿no? Si estaba medio vacío, medio lleno, a la mitad, pues cuántos litros son estos, ¿no? Entonces, todas esas fórmulas venían en
en ese manual. Y él nos decía que le tocó, pues así que lidiar con estos inspectores que venían de parte de Hacienda, ¿no? Entonces, digamos que la capacitación que recibimos en esos 3 meses, pues fue muy, muy provechosa, muy interesante, que además luego se complementó con la capacitación de otros ingenieros también. Uno de ellos, recuerdo muy bien, Luis Carlos Rojas, un ingeniero, que era, digamos, experto en el tema de cultivo de levaduras y estas cosas, ¿no? Que no era fácil en aquellos tiempos. Sí, estás hablando de los inicios, sí, digamos. Sí. Ahorita vamos a llegar. Sí. Y también nos apoyó muchísimo el arquitecto Enrique Fonseca en la parte de campo. Él nos explicó, nos llevó a algunos de esos ranchos. No sé si lo conozcas al arquitecto, pero bueno, pues era, yo creo que de las primeras personas que empezaron a cultivar el agave de forma ya como, pues, de forma como negocio, vamos, ¿no? Porque antes básicamente el cultivo era así como pues ahí de cochinito, ¿no? Un guardadito, ahí ponías unos agaves y a ver cuándo crecían, ¿no? Sí. Y él ya tenía sistematizado, tenía programas de aplicación de fertilizantes, pesticidas, qué sé yo, densidad de plantación, selección de hijuelos, o sea, todo ese tipo de cosas nos empezaba a explicar. Y bueno, también pues cómo se medían las parcelas, vamos, ¿no? Los términos, esos que, bueno, ya se me olvidaron, pero me acuerdo que en aquellos tiempos eran, no se medían por hectáreas, no. Solares, yuntas, sí. Y cosas, términos así muy característicos, que él es de Atotonilco, entonces se tiene un vocabulario muy, muy característico, digamos, de cada región, ¿no? Entonces él nos platicaba desde su perspectiva cómo se manejaba el cultivo. Entonces, bueno, estas personas nos apoyaron muchísimo con la capacitación. Y lo que no sabíamos, propiamente, bueno, nosotros estábamos ahí con estos rollos, pero resulta que esa capacitación era importantísimo porque nos iba a evaluar el gobierno, la Secretaría de Economía, ahorita te platico, para acreditarnos, para hacer el trabajo digamos, de certificación del tequila. ¿Okay? Entonces, esa evaluación se hizo, creo que en mayo del 94, a principios o a finales de abril, y por ahí de la tercera semana de mayo del 94, la Dirección General de Normas nos acreditó y nos aprobó. Entonces ya éramos un organismo de certificación del tequila. ¿Okay? Eso es interesante porque empezamos medios al revés. ¿Okay? En realidad debimos de acreditarnos inicialmente como unidad de verificación, porque resulta que todos estos conceptos que estamos mencionando pues, están contentos en una ley. Así que ahorita mencionamos un poco la ley. Pero todos estos conceptos, insisto, estaban previstos en una ley. Entonces, desde esa perspectiva, el personal de un organismo de certificación no podía presentarse en una fábrica, una bodega, tal, y hacer actividades de evaluación de la conformidad. No está permitido. Quien está permitido para hacer ese trabajo son personal de la unidad de verificación. Entonces, nosotros nos acreditamos como personas del organismo de certificación, pero entramos a las plantas. O sea, lo que pasa es que nadie sabía que estábamos medios al revés, ¿no? Pero así se arrancó. Así se inició. Aprovecho para invitar a todo el auditorio a que se comuniquen con nosotros y que nos dejen un mensaje desde donde nos saludan. Y si tienen alguna pregunta para nuestro invitado de lujo el día de hoy o para nosotros, con mucho gusto para darle seguimiento. Continuemos. Gracias, Bernardo. Entonces, decía, nos acreditamos en el 94 y esa fue la primera acreditación de operación. Bien. Los auditores que nos evaluaron pues, era gente que pues, no eran auditores de la Dirección General de Normas. Eran auditores, me acuerdo que había un ingeniero que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad. Venía de Irapuato, no sé, por ahí creo que está en la planta. Venía una auditora que era del IMSS, ¿sí? Y venía otro auditor que era de Pemex. O sea, auditores que ajenos, pero no había de otra, ¿no? Esos eran. Entonces, digamos que estaban, pues ahora sí, apoyando a la Dirección General de Normas
en ese tiempo para empezar a darle vida a estos organismos evaluadores de la conformidad. Y es que te digo que, bueno, esos organismos nacen básicamente, o son una consecuencia de lo que prevé la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley es como que la piedra angular de todas las actividades de calidad en México. Se publicó en julio del 92 y entró en vigor el mismo mes de julio, 15 días después de que se publicara. Entró en vigor en julio del 92. Entonces, ahí, digamos que derivado de esta ley, en el 93 se empiezan a constituir algunos organismos evaluadores de la conformidad, para textiles, para construcción, para electrónicos, para eléctricos, en fin. Pero eran 2 o 3 que se habían formado y estaban en México. Sí. Entonces nosotros éramos como que los primeros que estábamos fuera de la ciudad, los que estábamos acreditando en ese entonces, ¿no? Y bueno, todo eso te lo cuento así muy rápido, normalito. como si no hubiera habido problemas. Porque ya pasó mucho tiempo. Pero en aquellos inicios pues no sabíamos que existía esa ley ni nada. Claro, ¿no? Entonces, claro. ya cuando dijeron, no, oigan, es que ustedes empezaron al revés. ¿Cómo? ¿No? Y empezaron a revisar. ¿Y dónde dice? No, pues ahí está la ley. Pónganse a leer, ¿no? Y pues a darle, ¿no? Sí. Entonces decía, esa ley vale la pena, a lo mejor, dedicarle un par de minutos, porque en principio se entendería que esa ley se publica como consecuencia de los compromisos que estaba adquiriendo México para poder firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso Telecan, que se firmó el de diciembre, una cosa del mismo 92. Entonces, entre los requisitos es que todas las actividades de normalización y tal, pues digamos que se contuvieran en un documento, en la ley, y que incluso la actividad de evaluación de la comunidad pues ya no lo hicieran el gobierno, porque antes pues, quien hacía todo ese trabajo pues, era el gobierno, básicamente decía, estaba gente de Hacienda, estaba Profeco, y bueno, pues sí, pero esta actividad de evaluación no lo hacían los particulares. Y de hecho en esa ley o sea, se divide la norma en lo que son las normas oficiales mexicanas, las NOMS, y las normas mexicanas, las normas voluntarias. Ahí, digamos, en esa ley se prevé esta división. Y también se consideran las normas internacionales, ¿sí? Como tipo ISO, SEI, esas normas internacionales. ISO es la más conocida. Pues ahí se prevé, digamos, se reconocen estas normas en esa ley de metodología. Pero además empiezan a hablar de otros términos, ¿no? Como evaluación de la conformidad, certificación, calidad, verificación, dictamen, acreditación, aprobación. Este tema de calidad, que digamos, complicado ha de haber sido al inicio aterrizarlo, porque, bueno, mucha gente está ajena a los términos que tiene la propia norma, pero en mi opinión las calidades del tequila, por ejemplo, son las categorías y las clases. Ahí digamos que es el resumen donde termina todo lo que es toda la cadena de producción, desde la selección de la planta y las plantaciones hasta cómo se cosecha, cómo se hornea, cómo se fermenta, cómo se destila, etcétera, ¿no? Pues sí, pero legalmente, digamos que la norma habla de 2 grandes categorías. ¿Tú cómo entiendes la calidad? Y habla de clases, ajá, ¿no? Sí, sí. Entonces ya calidad tiene que ver, según yo lo entendería, con otros atributos, como por ejemplo, para mí es un tema importante de la calidad, es la inocuidad del producto. Así ¿no? es. ¿Sí? Entonces, sabes que el tequila y el mezcal, entonces todas las bebidas alcohólicas tienen que cumplir con ciertos parámetros físico-químicos. Sí. ¿sí? Algunos son básicamente de sabor, Sí. y otras sí tienen una toxicidad, digamos. desde ligera, mediana, Sí. alta o letal. O sea, ¿verdad? hay algunos de esos Sí. compuestos que están considerados Sí. en esos análisis y otros compuestos que son tóxicos que no están considerados. Pero eso ha ido avanzando conforme la tecnología avanza también. Sí, claro. Hay que entenderlo desde esa perspectiva también. Una ¿no? O sea, evolución, sí. Sí, es una evolución. Entonces yo me acuerdo que las primeras normas del tequila decía
no decía nada de esos con genérico. Después, por ahí del 60 y tantos, dicen, bueno, pues el metanol, ¿no? Pues que debe de contener cantidades, no me acuerdo Partes por pero millón. no decía partes, no, todavía decía no. nada más como cantidades como permisibles, una cosa así, un término raro. Sí. Y dice, bueno, ¿y eso qué es, no? O sea, Sí. ¿cómo se mide? O sea, Sí. ¿qué método? O sea, no decía nada porque no habían equipos, no habían métodos. Sí. Y después se va evolucionando y se va tecnificando. Entonces, bueno, volviendo al tema de la ley, decía que aparte de todo esto, pues sí, aparte de estos términos de definiciones y tal, pues se evidencia que era necesario un montón de infraestructura que no se tenía en ese momento. Por ejemplo, expertos normalizadores, metrólogos, técnicos de laboratorios de calibración, de ensayos, expertos técnicos, auditores, equipos, métodos de prueba, pues digamos que a la par con nuestros socios comerciales que estaba previendo, ¿no? No habían, no sé, diplomados, maestrías. No había, estaban en pañales literalmente. No había la gente industria. que pudiera dar mantenimiento a los equipos. Y no habían, o sea, dice, bueno, vamos a usar un método, no sé, quimiometría, sí, y bueno, y para los recursos, ¿cómo fue? ¿Y dónde están los equipos? ¿No? Sí. ¿Y dónde está el técnico? ¿No? ¿Y dónde se va a ir a capacitar? Sí. Entonces, sí, claro. era una broncotota. Un mar. Sí, un mar que dices, no sabes por dónde te iban a llegar. Ajá, y entonces, de hecho, con el tiempo uno va entendiendo, fíjate, una anécdota, me voy a adelantar tal vez, pero hubo un tiempo que creo que la norma del 2005 del tequila ya se dijo, para el caso tequila, se dijo, el método de determinación de alcoholes superiores y de metanol es por cromatografía de gases. Y tanta. Así, lo unificaron. se puso en la norma del tequila esa condición. Sí. ¿Por qué se puso y por qué lo menciono? Bueno, pues es que hay un método cualitativo, que es como por titulación, que pues, existía antes. Y muchos laboratorios acreditados usaban ese método. Incluso creo que todavía está vigente ese método. Para el tequila no, pero para otros productos está vigente. Y la gente que defendía esos métodos, eran, digamos, los dueños o los responsables de los laboratorios. Porque decían, oigan, no podemos desaparecer este método cualitativo porque nosotros no tenemos dinero para comprar un cromatógrafo de gases, ni el técnico que le vamos a pagar una fortuna para que mueva los equipos, ¿no? Y ustedes, que los tequileros y que los que tienen dinero y hacen, pero nosotros no. Entonces, a mí me tocó porque anduve metido en esas reuniones de revisión de los métodos de prueba también, y decíamos, no, pero un método cualitativo que me dé un resultado, pues hay así más o menos, pero pues no sé si es más o menos. Entonces, cuando este producto llegue a una aduana, lo analice un laboratorio de Europa o de Estados Unidos o de Canadá, pues nos van a dar palo, ¿no? Y nosotros certificando esto, no puede ser. Entonces, tenían que unificar el criterio a nivel mundial, pues, con los principales. Digamos que es la tirada, ¿no? La tirada. Sí, es la tirada. Entonces, justamente cuando tú hablas de normalización, tienes que conocer cómo están las normas en otros países, en otras regiones, para tratar de unificar los métodos, los términos, que ahí entra ya el tema de calidad, ¿no? De qué estamos hablando, mismos términos, mismo lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, toda esa infraestructura, digamos, se empieza a evidenciar que se necesita cuando se publica la ley federal sobre metrología y normalización. Y te decía, bueno, pues cuando nos acreditábamos que todo al revés, pues tampoco nadie nos podía orientar porque no habían expertos, o sea, no había gente que dijera, bueno, yo conozco la ley al derecho al revés. No, ya te dijéramos 2, 3 que estábamos acreditados en otros sectores, nosotros aquí. Y pues nada, o sea, todos estábamos aprendiendo y empezamos a darnos cuenta que existía la ley esta, ¿no?
La EMA no existía. La EMA se autorizó su formación en el 98 y en el 99 arrancó la EMA. ¿Ok? Entonces ya es la entidad que empieza a acreditar. O sea, ahorita todo el mundo dice, estamos acreditados ante la EMA. Pues sí, pero nosotros, el CRT no se acreditó ante la EMA, fue ante la Dirección General de Normas. Hasta después. Sí. Ya lo que hizo la EMA fue reconocer nuestra acreditación y ya, pues así que una visita de seguimiento, pues ya nos está la EMA, ¿no? Y cada año se está renovando que yo sepa, hoy en día pues hay visitas de seguimiento, digamos que una acreditación te dura 3 años, parece, pero en esos 3 años hay visitas de seguimiento para ver que las cosas están bien, ¿no? Entonces así es como funciona ya los laboratorios y todo eso. Entonces, después de acreditar unidades, organismos de certificación de personas, de sistemas, de productos, ya empezamos a complicarnos la vida, ¿no? Sí. Y en los laboratorios es un mundo aparte porque resulta que existía antes lo que se conocía como SINALP. Y entonces los laboratorios de prueba estaban acreditados ante el SINALP. Entonces ya tenían ya como camino andado, ¿no? Y bueno, hubo que integrar a los laboratorios digamos, a la entidad mexicana de acreditación, que era la EMA, y unificar ya todos los criterios, términos y eso. Pero eso ya fue cuando ya existía la EMA, antes no. ¿Quiénes fueron los primeros en certificarse? Platícanos un poco de eso. ¿Para el caso tequila? Sí. Ay, caray. ¿Te acuerdas? Sí. Mira, lo que pasa es que... Ahí te va, a ver si me explico. Para empezar, en aquellos tiempos, en 94, 95, eran 35 empresas tequileras. Ok. No hay nada más. Todavía por ahí están las notas, los cuadernos, ¿no? Eran 35 fábricas. Todo se llevaba a papelito. Sí, por supuesto, sí, claro. Entonces, digamos que eran las que estaban caminando ya. Pero había una chiquita, una fabriquita que está en la población de Santo Tomás, y se llamaba Industrialización Desarrollo Santo Tomás, así es, Industrialización Desarrollo Santo Tomás. Estaba allá en Santo Tomás, el casco de una hacienda, muy bonita, el casco, precioso. Pero bueno, pues ahí se adaptó un poco eso y pues para hacer tequila, ¿no? Una miniatura. Pero los dueños eran tipos muy animados y tal, y como que les interesó el rollo de la certificación. Dijeron, yo voy, ¿no? Pido mano. Y entonces ahí vamos digo, es que todo era nuevo. Entonces cuando dicen, no, pues Santo Tomás está allá en Ostotipaquillo, ¿no? Entonces, ¿por dónde quedará Ostotipaquillo? No sabemos ni dónde está Ostotipaquillo. No. Saludos a Ostotipaquillo, ¿no? Y luego, bueno, y yo me acuerdo porque a mí me tocó esa visita, una primera visita que fue el que se inició ahí, creo. Entonces ahí fuimos 2 personas y llegamos a Ostotipaquillo, al pueblo, al municipio, ¿no? Entonces, oiga, disculpe, ¿dónde queda Santo Tomás? No, pues se tiene que regresar a la carretera y seguir adelante. Y pues ahí hay una brechita que baja, así, pues allá está en el fondo del río. Pues ahí vamos de regreso, ¿no? Y a buscarle. Y sí, llegamos al pueblito, a la orilla del río, y pues era Santo Tomás. Ándale. Entonces, esa fue la primera que se certificó. Pero decía que también habían, digamos que se traslapan algunas cosas porque, por lo que tú quieras, en aquel tiempo también, algunas empresas, como no queriendo, nos empezaron a buscar porque querían un dictamen de cumplimiento. Y entonces resulta que, pues, me acuerdo que mi jefe, que era el ingeniero Saúl Morales, me dice, oye, ¿sabes qué? Y tuve la fortuna, ¿no?, de trabajar con él. La verdad es que fuimos 5, trabajamos muy bien con él y después ya creció la plantilla. Pero volviendo al tema, dice, oye, ve a tal empresa, te van a dar toda la información de los últimos 3 años. Y pues, ¿cuál es tal información? Pues eso que hemos estado practicando, ¿no?
los ingresos del agave, las fichas de báscula y las facturas y el control del proceso y los inventarios de tequila. Sí, no, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, pues al final pues haces un balance de materiales, ¿ok? Ya te apoyas con registros de la báscula, fichas de báscula del agave. Si tenían 20, 30 puestos reductores, pues había que creerles, pues era lo que había, no teníamos más, eran documentos básicamente. Cuántos mostos se movieron, cuántas veces movió el molino, la tagona, o qué sé yo, dónde quedó el tequila, cuánto exportaron, cuánto vendieron al mercado nacional, cuánto está en inventario, en barricas y eso. Pues además salió, digamos, el balance y pues aquí está. Y entonces y mi jefe dice, oye, ¿y cumple o no cumple? No, pues porque eso fuiste, ¿no? Y no, bueno, pues es que creo que sí cumple, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo te ponía, eso era lo padre de claro. él, o sea, un señor que trabajó 40 años en eso, o sea, no podías ver la cara, ¿no? Y también te pega números y cuántos. Y dice, ok, entonces hazte el dictamen. No, pues no tengo ni idea de cómo se hace el dictamen. Pues invéntate uno, ¿no? Presénteme un proyecto, ¿no? Lo veamos, pero tráeme algo. Y híjole, bueno, pues y ahí empiezas a darle, ¿no? Dices, pues, ¿cómo hago un dictamen? ¿Cómo lo redactas? ¿Qué debe de tener un dictamen? Ajá. ¿Qué es esto, no? Sí. La ley dice un dictamen, es la determinación de cumplimiento. Sí, pues esa es una definición de dictamen, pero no dice qué información debe llevar el dictamen, ¿no? Sí. Bueno, entonces así empiezan estos temas. Y bueno, ya después yo me di cuenta, por curiosidad y tal, que estos dictámenes los pedían estas fábricas ya establecidas, porque resulta que la autorización para usar la denominación de origen tequila tiene una vigencia de 10 años, ¿ok? Al cabo de esos 10 años se vence, entonces ya el usuario de esa denominación pues ya perdió el derecho, digamos. Entonces lo puede renovar. Entonces para renovar por otros 10 años tiene que presentar un dictamen de cumplimiento, ¿ok? Y ese dictamen pues lo tenía que hacer el CRT, porque además pues lo puede hacer el gobierno. Pero el gobierno, o sea, la parte del INPI nos apoyaba y decía, no, pues si existe el CRT, pues entonces el dictamen que lo haga el CRT y no que lo haga la DGN, ¿no? Entonces, ahí también se recibió apoyo del INPI, que el INPI es el que otorga la autorización de uso de la denominación de origen tequila y de todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas hoy en día, ¿no? Entonces, decía, por ahí se prestaron un par de empresas que estaban pidiendo estos dictámenes. Entonces ya como que se fue aflojando la carreta, ¿no? Empezó a caminar porque no, al principio era complicadísimo. Me imagino. ¿Y cómo fueron los inicios en formatos? En formatos es otro tema bien interesante porque pues éramos nuevos, pero teníamos algo, yo digo, ¿no? O sea, como que había una chispa por hacer las cosas, por lograr que se hagan bien, qué sé yo. Y resulta que decía que el ingeniero Saúl Morales nos capacitaba y nos decía cómo van a llevar el control de un proceso de producción, ¿no? Uh-huh. Y nos ponía a prueba, pero cañón. O sea, ¿van a tomar inventarios de agave? Sí. Uh-huh. ¿Ok? ¿Y cómo le van a calcular cuánto hay en un patio? ¿No? Pues por carretillas, ¿no? No, pues ahí van a estar, no se burlaban nosotros, pero no teníamos idea, ¿no? ¿Me permites unos minutos para darle seguimiento? Sí. A ver, Andrés. Pues justamente tenemos alguna que otra pregunta para ustedes. Por ejemplo, Rubén, hablando de la denominación, pensé en el consumidor porque a veces uno ni sabe qué significa en la etiqueta. Justo eso me quedó sonando, escuchándolos desde Ciudad Juárez. Muchas gracias, Rubén. Saludos. Jorge Cruz, ¿hay forma de verificar el número en línea que venga en la botella? En línea no. No, en línea no. En línea no. Todavía, según yo, no tiene ningún sistema en línea. En línea, que a través de verificar el número que venga en la botella. El número del lote
que viene en la botella. En línea, no. No está abierto al público, son información interna. No, lo que yo sé, hasta donde yo me quedé, es que el fabricante poner un número de lote en su botella, Sí. y también en la botella viene un código, un holograma de Hacienda Sí. con un código QR. En ese código lo puedes leer con tu teléfono. Sí. Y debe de coincidir el lote que está físicamente en la botella, que se pone en la línea de envasado, coincide con el que está en el código QR. Eso debe de coincidir. Si no coincide, entonces algo no está bien, ¿no? Sí. También nos comenta Gustavo, eso que dijo Floriberto de la certificación suena bien, pero si se certifican entre ellos mismos no me da tanta confianza. ¿Podría decirnos si tienen algún sistema específico? Sí, bueno, yo puedo decir de lo que me tocó vivir, nada más aclaro, ya tengo 5 años que no estoy en el CERTE, pero entiendo que es básicamente lo mismo. Sí, mire, no es que seamos los mismos, la realidad es que el CERTE es un organismo independiente, si bien pues subsiste así que por el cobro de los servicios que proporciona, ¿no? Porque pues, los servicios son caros, ¿no? Entonces, y lo pagan los usuarios, ¿no? Pero el trabajo, pues lo hace el personal profesional. Y el personal está sujeto a una serie de controles, como por ejemplo, pues hay códigos de ética, cartas de confidencialidad, hay rotación del personal. O sea, el personal no está fijo en una fábrica, en una bodega, ¿no? Tiene que estar para no crear estos vicios, digamos, ¿no? Y otra serie de controles que tienen supervisión, o sea, personal que está revisando qué es lo que están haciendo los técnicos, ¿no? Entonces, son formas digamos, de garantizar que el trabajo que se hace, el trabajo de un técnico, pues es eso y se determina en función del trabajo. Pues, digamos que la pregunta tiene lógica porque, bueno, pues también lo que no he dicho, no se ha comentado nada, que es ¿y por qué la necesidad de certificarse, no? Y al final los visitaba, los supervisaba Profeco. Sí, pero en esos tiempos, y hay que ser bien honestos, en esos tiempos, en el 94, yo decía, pues la industria tequilera era una había mucho, digamos... Era de risa, ¿no? No estaba tan formalizada o tan estructurada como está ahora. No, y digo, era de risa porque pues, te daban cualquier cosa como tequila, Sí, ¿no? sí. O sea, que los muchachos decían, no, bueno, pues es que cuando eras estudiante, pues lo que te alcanzaba para tomar tequila, ¿no? Pues, son unos garrafones, ¿no? O sea, esa era la industria tequilera. Sí, hay otras preguntas. Sí, hay más preguntas. Sí, si quieren ya luego seguimos con los temas. Roberto dice, ¿quiénes fueron los primeros en sentarse a formalizarlo? ¿Fueron los productores o las autoridades? Me queda esa intriga de ese arranque. No tengo la respuesta concreta, pero entiendo que fue la autoridad, así que la que, viendo que la industria era una vacilada en ese tiempo, entonces se sentó con los industriales y así que les puso las cartas sobre la mesa. Les puso la carta sobre la mesa. O se alinean y lo hacen bien, o se los lleva el payaso, ¿no? Claro. Entonces, pues ya se regresan los empresarios y empiezan a conformar esta figura, que para eso toman como antecedente, como referencia, los consejos reguladores europeos. Excelente. Y ya por último, para que podamos seguir, ahorita Alma también nos pregunta, yo creo que algo que nos preguntamos todos es, ¿y cómo se castiga al quien lo falsifica? Bueno, hay como 2 niveles, yo diría. Uno es que, bueno, el consejo tiene la facultad en un momento dado de suspender los certificados. ¿Ok? O sea, al final del proceso de evaluación de la comunidad, el CERTE otorga un certificado que, digamos, está vigente por 1 año, calendario, y esa vigencia está sujeto a una verificación permanente. Si en ese proceso de verificación se demuestra que hay una violación, se puede suspender ese certificado por un tiempo. Hay criterios para ello, elaborados por comités técnicos, y luego esos criterios están aprobados por la Dirección General de Normas. ¿Okay? Entonces se aplican, ¿no? Puede ser 1 semana, puede ser 1 mes, puede ser 6 meses, ¿no? Y bueno, pues con las consecuencias que conlleva.
Esa es, digamos, una medida correctiva que adopta el CRT. Que puede. Y la otra es que, derivado de esa violación, el CRT debe de dar parte a la autoridad. O sea, entiéndase en este caso a la de normas. Entonces, al momento que da parte de una violación, entonces la autoridad sí puede clausurar, puede multar, sí es una sanción, ¿sí? Un acto de autoridad. Sí. Entonces son decía, dos como niveles de control, ¿no? Y, Bueno, sí. y ahorita, ¿tú cómo ves al CRT después de 5 años de salir de ahí? ¿Cómo es tu panorama? No, bueno, yo ya, pues yo me salí porque, bueno, pues yo creo que ya, yo estuve 27 años trabajando. Wow. Y me salí porque creo que ya era tiempo de salir. La realidad es que yo pienso que yo lo dije, y pues es así, pues yo creo que había que dar espacio para mentes más jóvenes, Que se renueve la sangre. nuevas ideas y pues siempre yo también, digamos que dentro de mi proyecto de vida, pues no estaba trabajar hasta el último día. No, que quería tomarme un tiempo para mí mismo, ¿no? Sí. Y bueno, ya después yo salí hace 5 años del CRT, pero por ahí me invitaron a una empresa, trabajé un ratito y bueno, ya dije, ya muero, porque si no me voy a desdecir de lo que había pensado originalmente. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué creo? Pues me parece que bueno, en el entendido de que, digamos que en 30 años la certificación del tequila está basada en una verificación permanente in situ, en el lugar. Yo creo que ahorita ya hay métodos analíticos, métodos de desarrollos por laboratorios que pueden complementar, y yo creo que deberían de complementar el trabajo físico. O sea, no es que yo diga la verificación permanente ya no. No, creo que se debe evolucionar y creo que ahí debe entrar la ciencia, digamos, ¿no? Para irlo fortaleciendo, ¿no? Hay otras cosas que yo creo que vale la pena pues considerar. Otra es la actualización de la norma del tequila, pues la que está vigente es del 2012. Sí. Por ley se debe renovar cada 5 años y bueno, pues no se ha renovado gran cosa. No, entonces casi. Y trae todavía, bueno, en el tema del agave me parece que trae un retroceso, no sé qué opinas tú, pero en el tema de las ambigüedades o de las ausencias de información, no está tan claro cómo abordar el tema de los cristalinos. No hay nomenclatura para los cristalinos. Sí. Y eso puede provocar muchas confusiones hacia el consumidor. Tocas un tema bastante interesante. Polémico, ¿no? Y escabroso. Sí, escabroso, hijo de... Espero no meterte en camisas de once. Bueno, yo supongo que tengo libertad de hablar. Todo. Pero, mira, no se trata... No, fíjate que justamente en la revisión de la norma, pues hay gente a favor, hay gente en contra, ¿no? O sea, hay intereses. Por eso no se ha revisado, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál es mi posición? Pues yo creo que se debe de revisar. ¿Por qué? Bueno, pues porque se deben de incluir nuevos métodos analíticos, nuevos criterios, uniformizar el vocabulario, actualizar, porque lo que no te mencioné es que, bueno, la Ley Federal de Metrología ya se canceló, ya pasó a mejor vida, y ahora está la Ley de Infraestructura de la Calidad, y esa Ley de Infraestructura trae nuevo vocabulario, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes decía, la norma todavía dice... La autenticidad del tequila debe estar sujeta a una verificación permanente. Y ahora la ley dice que, pues, así que el trabajo de las unidades se llama inspección. Entonces es inspección permanente, ya no es verificación permanente. Bueno, cosas tan sutiles como esas se deben de actualizar, pero también creo que deben de incluirse nuevos métodos analíticos, fortalecer el vocabulario con
lo que, digamos, lo que consideran otras normas a nivel internacional, ¿sí? Y bueno, un tema, por ejemplo, que siempre sale en las mesas es esos temas de como el cristalino, ¿no? Eso es donde lo ponemos. Si es que pues para mí yo creo que vale la pena que se ponga. Sí. El chiste es dónde ponerlo. Y que se defina una nomenclatura para Sí, el sí, cristalino, porque Sí. ahorita se presta a que compitan en diferente liga productos que se pueden encarecer sin realmente tener el aporte del valor de la maduración, que compitan contra un extrañejo y eso termine por fastidiar al consumidor. Es que, mira, ahí yo sí, definitivamente, o sea, hay que poner las reglas claras, porque existen unas reglas Sí. para los cristalinos. Lo que pasa es que casi nadie las conoce. Nadie las conoce. Pero existen, ¿eh? Y los trabajó un comité y todo, y se actualizaron, de hecho. O sea, no está así sobre las ¿Y rodillas. está en otra norma? No, está en los manuales. Ah, no, pues. Pero ni siquiera está en los manuales, está como en un anexo de los manuales, ¿no? Entonces, Y eso es interno eso es interno. del CRT, Sí, no es, no es público. No es público. Que ese es otro de los temas, por ejemplo, perdón, ahora estoy hablando de más, ¿no? Pero todos los socios del CRT tienen derecho a contar con los manuales de certificación y de verificación del CRT. Tienen derecho, tienen que pedirlo. No se los van así, no los entregan como los periodiquitos en las esquinas. No, lo tienes que solicitar, ¿no? Pero lo puedes tener y lo puedes revisar y pues más o menos saber a qué atenerte, ¿no? Eso es lo que no han hecho muchas empresas, pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de los cristalinos ahí está, ¿sí? Que no lo lean, que no sepan, bueno. Es otro cantar. Sí, digo que ahí es un poco un área de oportunidad para agilizar la comunicación entre el organismo evaluador y los usuarios, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, volviendo a este tema de los... ¿Qué falta? Pues yo diría que pues, ponerlos todos ya en un solo documento, fortalecer los controles que sí hacen falta, yo creo. Y pues no sé, Voy a tocar un tema bien escabroso, pero pues ahorita tengo que aprovecharte, si no, ¿cuándo, Floribert? Hay tantas, digamos, exceso de plantaciones de agave que me parece que este es el momento coyuntural en donde se debe de subir otra vez el porcentaje de los agaves para aprovecharlos en la norma. ¿Quién interviene en las actualizaciones de las normas? ¿Y tú qué piensas al respecto de si se debe o no se debe subir? Sí, has tocado un tema escabroso, pero yo te lo cambio un poquito. Mira, la realidad es que hoy en día hay varios países en el mundo que están empezando a elaborar destilados de agave. Entre ellos está Estados Unidos. Sí. Y también está Australia. Sí. El asunto de estos países los menciono así rápidamente porque ellos están buscando un aprovechamiento integral de la planta de agave, ¿sí? O sea, están viendo si tiene antioxidantes, saponinas, azúcares, o sea, fructanos, ¿no? O sea, fructanos para uso médico, digamos. Esto de la inulina, ¿no? Bueno, pues, digamos que tiene otro nombre, que son los fructanos, tienen una función, digamos, en el sistema digestivo, que puede ser muy interesante. Entonces, se empiezan a revisar todos estos campos, ¿sí? En México no se está haciendo gran cosa por ahí. Y lo que hace falta en México, cuando menos, es alinear la oferta y la demanda del agave, ¿no? O sea, no podemos hablar de una industria exitosa desde mi perspectiva si tenemos estos altibajos y pues, primero que se friegue el agricultor y después que se friegue el industrial, ¿no? No se trata de eso, se trata de simplemente de alinear las cosas para que sea negocio para todos, que genere riqueza, que genere orgullo, que genere arraigo en las zonas rurales, que los jóvenes se queden y se sienten orgullosos de estar dentro de una denominación de origen. Creo que por ahí tiene que ir. Si no se logra eso, entonces algo no está bien, ¿sí? O sea, por más que pues, se exporta mucho, pues sí, pero si no hay un crecimiento integral,
hay cosas que hacer ahí, ¿no? Y aparte, y encima de todo eso, pues hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí. El agua, el agua es una materia prima que como que todo el mundo o se hace o no sabe, pero el agua es una materia prima de primerísima necesidad pues que está limitado, ¿no? Y cambia la dureza entre un lugar y otro. No, y mientras más le sacas allá los mantos acuíferos, pues sale más rara el agua, ¿no? Y entonces, esa es mi agua de pozo, sí, pero Sí. no es lo mismo de hace 5 años a lo que está sacando hoy en día, ¿no? Y eso, pues, digo, porque, pues, y peor tantito, ¿no? Porque muchas zonas de captación, pues ahora están plantadas con agaves o con qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, pesticidas, y eso, pues, están yendo a estos mantos, ¿no? Entonces, Sí. por eso decía, no los métodos analíticos, hay que considerar pesticidas y todo eso, que no sea un riesgo para la salud. No sé, hay muchas cosas que se tienen que trabajar realmente para digamos, proyectar un producto como hecho en México, ¿no? Pero Sí, y quiero aprovechar, nada más como colofón, hay un organismo internacional que se llama Origin, sí, ¿verdad? Es el impulsor de las denominaciones de origen formalizadas o que alientan la formalización de denominaciones de origen del mundo. En varias ocasiones el CRT ha sido la cabeza mundial de esta institución. En tu opinión, ¿es benéfico que tengamos esta denominación de origen tan rígida o qué, cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, yo no creo que sea rígida la de su origen tequila, todo lo contrario. Y pues como colofón, pues yo con eso cerraría. O sea, yo creo que el concepto que maneja la denominación de origen tequila o las denominaciones de origen en México, pues es la misma que se maneja a nivel internacional, o sea, o más laxita un poco. Sí. Origin lo que hace pues, es básicamente agrupar las denominaciones de origen pues así que de los que quieran, ¿no? Voluntariamente unirse, ¿no? Y los que cumplan con su pliego de condiciones. Sí. Que no, los países tienen diferente, digamos, legislación en materia de denominaciones de origen, entonces no todas se encajan. Así Todos es. los productos se encajan en lo que sería una denominación de origen. Por eso no todas que existen en el mundo están en Origin, sino más bien los que cumplen. Como que son dos bloques, ¿no? Sí, Por un lado están los que están bajo el manto de esta figura que es como de marca colectiva. Es que son varias figuras. Y la del... Creo que ya me está diciendo Sí. que ya me voy a callar, Ya pero faltan 2 minutos. hay diferentes figuras, marcas colectivas, marcas de certificación, Sí. denominaciones de origen, indicaciones geográficas, y de ahí viene una serie de cosas. Pero sí, bueno, sí. yo decía, denominaciones de origen, hay una definición, está en el arreglo de Lisboa, básicamente con sus modificaciones, pero en México se ajusta a esa definición, entonces Sí. ahí estamos. Pero hay países que no están lejos, ¿no? O sea, los conocen ciertos productos de ellos como denominaciones de origen, pero no se ajustan a esta definición. Entonces, esos no forman parte de Origin, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es mi punto? Justamente que se supone que una denominación de origen es como el reconocimiento, una calidad ganada a través del tiempo y que se dé factores naturales, geográficos, humanos Sí. y tal. Sí. Cuando tú entregas un expediente, dices, este es mi producto, o este es tequila, o este es mezcal, así se hace, y se reconoce como una denominación de origen. Ok, ¿cuánto puedes estirar ese expediente? Como para seguir llamando al producto como denominación de origen. ¿Ok? Sí. No sé si me estoy dando a entender. O sea, para mí ese es como el mayor... Atributo. No, el problema mío, así como, digo, usar o cambiar ya productos con nuevos métodos de elaboración o de nuevos equipos. Sí. Se pueden seguir llamando denominación de origen, digamos, se puede decir que su calidad se debe a las materias primas y Sí. a los factores naturales. Ay,
Pues mira, Bueno. ya estamos literalmente cerrando el programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Es un privilegio para mí haber contado con tu presencia. Los invitamos a que nos den like o suscribirse en nuestro canal de YouTube y en Instagram y en Facebook. Y la siguiente emisión es con el ingeniero Víctor Camacho, el maestro tequilero de Tequila Trujillo, y esperamos contar con su presencia en su programa preferido, Cava App en vivo. Muchas gracias por su amable atención. Saludos. Esto fue Cava, creando una comunidad global del tequila y el mezcal. Gracias por ser parte de esta conversación que fortalece nuestra industria y celebra nuestras raíces. Nos escuchamos hasta el próximo encuentro. Encendidas, humo en el salón, una copa en la mano y una conversación. No busca fama ni reconocimiento, persigue la verdad.